Bienvenidos a Danae Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Hoy vamos a comenzar nuestra serie acerca de oración. Vamos a estar hablando acerca de la oración perseverante. Y la razón por la que después de nuestra serie anterior hablamos de la oración perseverante, la serie anterior se llamó El tiempo de prueba y fuimos todos de la mano a través de este tiempo de prueba. La premisa que establecimos para esta serie Tiempo de Prueba fue: Dios te dio una palabra profética, Dios te dio una promesa, Dios habló palabras para tu vida, empezaste a caminar en estas palabras y de pronto sucedió algo que parecía ir contrario o fue realmente contrario a lo que Dios te había dicho. Entonces tú te sacaste de onda, no supiste por dónde llegó todo esto, no sabes cómo se va a desarrollar. Tú obedeciste las indicaciones y las órdenes que Dios te dio a lo largo de ese momento. A lo mejor tú oraste por algo durante mucho tiempo, por fin se había cumplido y de pronto pasó todo lo contrario en lo que ya estabas caminando, de lo que Dios te había hablado. Fuimos de la mano a través de esta serie y nos dimos cuenta cómo muchas personas de la Biblia han pasado por estos tiempos de prueba. La conclusión a la que llegamos fue: Dios está preparando tu carácter en este tiempo de prueba, Dios te está fortaleciendo, también Dios está probando tu fe. Las palabras que Dios te dio, las promesas que Dios te dio siguen allí, porque su palabra dice que sus promesas son en Él sí y en Él amén. Fiel es el que prometió. Y en Deuteronomio Él dice que si Él habló, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a ejecutar. Todas las palabras que Él te ha dado allí siguen, no se han perdido. Dios no miente, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Si Él lo ha hablado, Él lo ejecutará. Las palabras siguen ahí. Pero tú te encuentras durante estos tiempos de prueba que pasamos. Nos encontramos realmente en un tiempo de preparación, nos encontramos en un tiempo en que nuestra fe es probada, nos encontramos en un tiempo de aprendizaje y de preparación hacia eso siguiente que Dios tiene para nosotros. Y para eso tenemos que entrar, como vimos desde el principio con Daniel, con los amigos de Daniel. Tenemos que entrar a veces en un horno de fuego. Nuestra fe es metida en un horno de fuego, nuestro carácter es metido en un horno de fuego. Pasamos durante la noche cuando no podemos ver qué hay de frente, cuando no podemos ver, no sabemos cuánto tiempo se tarde toda esta prueba, no sabemos el tiempo en que Dios nos va a llevar por esta cruce hacia la tierra prometida, hacia ese otro lado. En muchos de los ejemplos que vimos, la gente atravesó por esos tiempos en la noche, y en esos tiempos en donde atravesaron por la noche, ellos tuvieron encuentros con Dios, y tuvieron encuentros con Dios que confirmaron su llamado, que los establecieron, que los afirmaron, que fortalecieron su fe, y que realmente probaron que ellos eran capaces de cumplir con el llamado que Dios tenía para ellos. Tú y yo tenemos un llamado. Ese es el meollo del asunto. Tú y yo tenemos un llamado. Pero para cumplir ese llamado, Dios necesita saber que cuenta con nosotros. Dios necesita saber que somos de veras, que no solamente le decimos úsame y aquí estoy de palabra, sino que realmente estamos en ello con todo el corazón y con toda la intención y con toda nuestra obediencia y con toda nuestra vida. Y en estos tiempos de prueba es cuando el Señor puede confirmar dónde está nuestro corazón, como lo hizo con tantas personas de la palabra. Esta serie, El tiempo de prueba, lo que realmente la intención de esta serie fue animarte, fue ayudarte, así como yo lo necesité durante el tiempo de prueba que atravesé. Yo necesitaba palabra que me ayudara a fortalecerme, a pasar el tiempo de prueba. Afianzada en Él, necesitas llenarte de la palabra de Dios, y esa fue la intención de esta serie. Pero ahora vamos a continuar a partir de este tiempo de prueba. Dios
todo lo anterior que hemos mencionado es lo que Dios quiere hacer, pero otra de las cosas que Dios quiere hacer en ti es hacer una persona de veras, y es hacer una persona constante, una persona perseverante. Porque tenemos que estar conscientes, a veces Dios nos lleva hacia este tiempo de prueba en que nos despoja de todo, para que estemos conscientes de que no hay más que Él y de que Él tiene que ser nuestro todo, que Él es nuestra ayuda suficiente y todo lo que necesitamos, y no hay forma de caminar en nuestro llamado, no hay forma de vivir nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria sin Él, y menos en estos tiempos. Estamos viendo además noticias devastadoras, estamos viendo cosas inauditas, realmente inauditas, estamos viendo colapsos digitales que llevaron al mundo al caos, estamos viendo una serie de cosas que nos están confirmando y alertando cada vez más claramente que necesitamos a Dios, que en estos tiempos necesitamos ser personas de oración, porque la oración nos lleva a escuchar el corazón de Dios, la oración nos lleva a traer el reino de Dios de los cielos a la tierra, pero para saber qué traer necesitamos tener una comunión con Dios, necesitamos comunicarnos con Dios, y eso es lo que hace la oración, poder abrirnos nuestros oídos y nuestros sentidos enteramente a la voz de Dios, a la dirección de Dios, a la dirección del Espíritu Santo de Dios, que es lo que necesitamos, y es imprescindible en estos tiempos vivir con la dirección del Espíritu Santo. Es imprescindible, es de verdad súper importante y necesario. Ya no nos podemos dar el lujo de no vivir bajo la voz y la dirección del Espíritu Santo. Pero además, la razón por la que entramos en este tiempo de prueba es porque hay una lucha en contra de nuestro propósito. Hay una lucha en contra de los planes, tiempos y agendas que Dios tiene para nosotros, porque Salmo 139, si tú lo lees, te animo a que lo leas. Dios habla de que Él tiene planes y Él escribió cosas para ti, pero Él las escribió, pero tú tienes que caminar en ellas, que buscar cuáles son esas cosas que Dios preparó para ti. Tú tienes que preguntarle al Espíritu Santo, y esas cosas se hacen a través de la oración. Ahora hay una guerra, como te mencionaba anteriormente, hay una guerra contra tu propósito, hay una guerra contra los planes que Dios tiene para ti, porque tú y yo tenemos un propósito, fuimos creados con un propósito muy especial, y el propósito supremo de cualquier cosa que hagamos en la vida, a cualquier cosa a la que estemos llamados, sea predicar en una plataforma, sea estar en una casa lavando trastes, sea estar en una oficina, en un cubículo, trabajando de 9 a 5, sea lo que sea, el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida es que tú traigas gloria a su nombre, donde tú quieras, cuando quiera que tú estés, que su reino sea manifiesto donde quiera que tú estés, allí en tu oficina, allí en tu cubículo. Tú fuiste enviado allí para que los demás conocieran el amor, el poder, la grandeza, la sobrenaturalidad de Dios. Y por eso, en cualquier área en que tú te desarrolles, hay una guerra en contra de tu propósito, hay una guerra en contra de tu vida espiritual, y sobre todo hay una guerra en contra de tu vida de oración. Una vida de oración te va a llevar a cumplir ese propósito, te va a llevar a vivir en lo sobrenatural, te va a llevar a atraer a mucha gente a conocer a Dios. Y hay una guerra en contra de tu ministerio, porque el diablo no quiere que cumplas tu ministerio, porque en el momento en que tú comiences a caminar en tu ministerio vas a destruir sus obras, vas a destruir su reino y vas a traer a muchas almas a Cristo, y por eso Él no quiere. Y es por eso que te voy a llevar en esta nueva serie que es la oración perseverante. Te voy a llevar de la mano. Vamos a ver a muchas personas de la palabra que, de no ser por tener una vida de oración de fuego, de no ser por tener una vida de oración perseverante y no dejar en paz a Dios hasta que se cumplieran, hasta que fueran respondidas sus oraciones y hasta que se cumpliera lo que Dios les había mostrado, no habrían tenido tantas victorias, no habrían derribado gigantes, no habrían hecho tantas cosas de los testimonios tan poderosos que vemos en la palabra de Dios. Muchas veces oramos por algo, un día, una semana, un mes, y como no sucede,
lo dejamos y lo olvidamos. Muchas veces nos dan palabras proféticas, muchas veces nos dan el Señor promesas proféticas de lo que Él quiere en nuestra vida y las olvidamos. Y no se cumplen las cosas que Dios quiere para nuestra vida porque las olvidamos, porque no persistimos en ellas, porque no alineamos nuestra vida en torno a lo que Dios nos ha hablado y nos ha prometido. Y a eso te quiero llevar, a que estés consciente de eso, a hablarte un poco acerca de eso. Así que puedes poner pausa en este momento y por tu cuaderno y por tu Biblia y por un cafecito me invitas por ahí porque a mí se me olvidó el mío y vamos a comenzar. Estás viendo Danae Living the Word. Muchas gracias por ver estos videos. Me ayuda mucho si te suscribes y le das like, porque cada like hace que más gente pueda recibir estos videos. También puedes escuchar mi podcast Danae Living the Word. Simplemente vas a Spotify, buscas Danae Living the Word, que es el mismo nombre que tienes escrito aquí abajo en este canal, y puedes escucharlo de camino a trabajo, mientras haces ejercicio, mientras haces todas tus actividades diarias. Danae Living the Word es un podcast que habla acerca de cultura, de política, de aquellas cosas que estamos viviendo y viendo en este mundo. Tú entiendes las noticias y ves cada catástrofe y cada noticia que a veces parece incoherente, que a veces parece totalmente fuera de la realidad. Pues en Danae Living the Word discutimos esos temas a la luz de la palabra de Dios. Resulta que la palabra de Dios tiene respuestas para absolutamente todo en la vida. Para tu vida, para tu familia, pero también para tu nación, pero también para todo aquello que tú estás escuchando en estos tiempos, todas las noticias, la política, los movimientos de política que están sucediendo a nivel mundial. La palabra de Dios tiene una respuesta, la palabra de Dios tiene una dirección. Busca en Spotify mi canal, mi podcast Danae Living the Word, y a este canal de YouTube suscríbete y dale like para no perderte de ningún solo seguimiento. Hoy vamos a tomar como base 3 citas, pero además te voy a mencionar muchas otras. Te pido que las escribas para que las leas posteriormente. Vamos a tomar como base 1 Timoteo 1:18, Deuteronomio 2:24 y Daniel 11:32. El título de este primer episodio de la serie Oración Perseverante es La guerra en contra de tus palabras proféticas. Y para empezar vamos a explicar, a lo mejor todo esto te parece un poco extraño, a lo mejor en esta serie anterior hablamos mucho acerca de las palabras proféticas. En la serie de oración que puedes ver, tengo una carpeta llena de episodios de videos acerca de la oración, donde empiezo a explicarte qué es la oración, desde lo más básico hasta intercesión. Vamos a continuar con esta serie de intercesión, pero quiero sentar algunas bases en este momento. Allí te explico más acerca de todo esto, pero vamos a partir desde el punto: ¿qué es una oración profética? ¿Qué es una palabra profética? ¿O qué es una promesa profética? Hay palabras que son habladas para ti específicamente desde el corazón de Dios. Habladas para ti, habladas para tu familia, habladas hacia un grupo, habladas hacia una nación. Son promesas, son palabras que hay en el corazón de Dios para que una persona, una familia, un grupo, una nación cumplan. Eso es lo que se encuentra en el corazón de Dios para ti. Lo que se encuentra en el corazón de Dios, los planes, los deseos, los anhelos de Dios para ti, para tu familia, para un grupo, para una nación, para una congregación puede ser. Todas las palabras proféticas se tienen que alinear con la palabra de Dios. Si las palabras proféticas no están alineadas con la palabra de Dios, esas palabras no vienen de Dios. Así es como tú puedes identificar si una promesa, una palabra profética que alguien te da es verdad o no. Si esta se alinea con la palabra de Dios. Hay cosas muy fáciles que
inmediatamente puedes saber que no se alinea con la palabra de Dios. Hay cosas un poco más difíciles, pero de ahí viene la importancia de entrar en la presencia de Dios, de estar en oración, de estar en comunión con Dios. Mientras tú más tiempo leas la palabra de Dios, mientras más tiempo dediques a leer la palabra de Dios, mientras más tiempo dediques a orar, mientras más tiempo dediques a estar en comunión con Dios, es como vas a empezar a ejercitar tu oído, tus ojos, tus sentidos para conocer la presencia de Dios, para conocer la voz de Dios. Y así más fácilmente podrás identificar cuando hay algo que no te checa, cuando hay algo que es incongruente con la palabra de Dios, descártalo inmediatamente. Una palabra profética debe traer aliento, debe traer ánimo, debe levantar el espíritu de aquellos que la reciben. Una palabra profética no trae acusación y no trae condenación, porque Dios no te va a traer acusación, Dios no te va a traer algo que te haga sentir súper mal y que no puedas salir de esa sensación de, o sea, ¿sabes qué? Ya eres un fracaso, estás mal, ya nunca te vas a volver a levantar, ya todo terminó para ti. Dios jamás te va a decir algo así, jamás te va a decir una palabra así. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Dios, lo que Dios quiere comunicarte es una palabra de aliento. Hay algunas ocasiones, sí, en que Dios te va a corregir. Mira, estás caminando así, estás metiéndote en eso, no está bien. Pero te da una salida, te da una opción, o sea, Dios no te va a dejar en el suelo, condenado, sintiéndote mal, sin esperanza. Esa no es una palabra profética de Dios. La palabra profética que viene de Dios se alinea con su palabra y trae aliento al que la recibe. Ahora, sentando la base de esto, que es una palabra profética, que es una promesa profética, hemos dicho que es una palabra, una promesa que te revela los planes de Dios para tu vida, que te revela el corazón de Dios para tu vida, que te revela aquello que Dios tiene en su corazón para ti. Más adelante en esta serie vamos a seguir descubriendo otros aspectos de la palabra profética, otras cosas, otras citas bíblicas acerca de la palabra profética. Pero, ok, ya tenemos una palabra profética. Alguien se acercó a nosotros con una palabra profética, con una promesa, o incluso, porque a veces la gente dice, es que a mí nadie me ha dicho una palabra profética, es que en una reunión nadie se ha acercado y qué dice Dios de tal o cual cosa que hay en mi vida, de algo que le estoy preguntando, cuáles son las promesas de Dios. Bueno, en la palabra de Dios tienes todas las promesas que necesitas. ¿Qué necesitas? Promesas acerca de finanzas, promesas acerca de tu familia, problemas acerca de tu futuro, tu matrimonio, tus hijos. Para todo hay. De hecho, si consultas mi blog, tengo algunas listas de oración, incluso tengo algunas listas de oración en contra del comunismo. Hay mucha gente en este momento en las naciones, se están levantando gobiernos comunistas. No es que ganen elecciones, sino que roban elecciones. Se están levantando gobiernos comunistas y el comunismo, lo primero que el comunismo quiere es borrar a Dios del mapa, es prohibir a la gente que ore, que se reúna, que se congregue, que alabe a Dios junta. Eso es lo primero en la agenda del comunismo. Pero otras cosas es traer escasez de alimentos, escasez de todo. ¿Para qué? Para que la gente diga, papá gobierno, ayúdame, y alabe al gobierno. Y todo esto se está levantando otra vez el comunismo, porque a lo que quieren llevar la ONU y los gobiernos mundiales es al anticristo, al único gobierno, al gobierno único, a la moneda única, a que todos le rueguen a papá gobierno. Se está haciendo un condicionamiento tremendo, y de esto hablo más en mi blog, en mi podcast Danae Living the Word, que puedes buscar en Spotify. Pero bueno, ahora has recibido una palabra profética, has recibido una palabra con respecto a tu vida, alguna área de tu vida en la que tú estás inquiriendo
acerca de lo que Dios tiene para ti en esa área, o si no has recibido lo que estábamos hablando, en la palabra de Dios tienes promesas para absolutamente todo en la vida, porque resulta que la palabra de Dios tiene la sabiduría de las edades, de las épocas y de los siglos. No importa, o sea, desde el inicio de la humanidad hasta el final de la humanidad, la Biblia va a tener las respuestas, porque resulta que el corazón humano no ha cambiado. Resulta que el diablo sigue siendo el diablo. Y desde el principio, el diablo ha usado las mismas maquinaciones y exactamente las mismas mentiras. Y a lo largo de las épocas y los siglos, el ser humano ha caído con las mismas mentiras del enemigo. Necesitamos la presencia de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Entonces tú has recibido esta palabra. ¿Qué haces con una palabra profética? No haces lo que la mayoría de las personas hacen, y es olvidarla. Ni siquiera te acuerdas de qué te dijeron. A lo mejor muchas veces no tienes alguna oportunidad de grabarla, lo cual sería ideal. A mí me han dado palabras proféticas y no tengo oportunidad de grabarla. Ahora tenemos muy fácil acceso a una grabadora a través de nuestros teléfonos celulares, pero no la olvidas. Una palabra profética no la tienes que olvidar. Si no tienes algún medio electrónico para poder grabarla, escríbela. Tú lo que haces con una palabra profética es escribirla con fecha. Escríbela con fecha. Lo siguiente que tú tienes que hacer con una palabra profética que tú recibes es ponerla delante de Dios. Preguntarle al Espíritu Santo, ¿viene de ti o no viene de ti? Número 2, ¿se alinea con la palabra de Dios o no? Tienes que ser muy sensible realmente a la dirección del Señor para saber si una palabra profética se alinea o no con su corazón, si viene de Él o no. Yo he recibido palabras proféticas que realmente no me hacen sentido, no son congruentes con lo que Dios me ha estado hablando, e incluso he recibido palabras proféticas de condenación. Una vez se acercó una persona y me dijo unas cosas tan espantosas, pero resulta que esta persona tenía conflictos internos y realmente no tenía un corazón muy abierto hacia mí, y entonces empezó a decir toda clase de acusación, y de pronto sí me quedé preocupada, como, o sea, ¿realmente Dios me odias tanto? No, Dios no te va a dar, como mencionamos anteriormente, Dios no te va a dar una palabra así. Entonces siempre, todas las palabras proféticas que tú recibas, regístralas, escríbelas o grábalas y ponlas delante de Dios. Es tu responsabilidad discernir si la palabra profética que has recibido viene de Dios o no. Te digo, hay veces que es muy fácil discernir si estas palabras vienen de Dios o no, que Dios nunca te va a decir. Por ejemplo, se me ocurre el caso que sí he escuchado mucha gente que ha caído en esa trampa. Dios te dice que le quites la esposa al pastor porque a esa esposa no le conviene y ella no es para ti, pero tú sí eres para el pastor. Entonces tienes que evitar que romper ese matrimonio impío y hacer que se separen para que se case contigo. Ha habido muchos casos así. Esa palabra profética no viene de Dios, porque Dios no hace esas cosas. Entonces hay asuntos muy fáciles de discernir, hay otros que no, pero ahí es donde necesitamos estar ejercitados en escuchar la voz de Dios, en de verdad escuchar la voz del Espíritu Santo, y esa es nuestra chamba. El problema, y lo he hablado en diferentes episodios en este canal y en mi podcast, e incluso en el blog, he hablado de este gran problema que tiene la iglesia, que tiene los creyentes, no voy a decir solo cristianos, creyentes en general, en Dios. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es la falta de disciplina, porque queremos que todo sea automático, queremos que
aprendernos versículos sin leer la palabra de Dios, queremos escuchar la voz sin aprender, sin ejercitar nuestros oídos, queremos la respuesta a una oración en 5 minutos y hay veces que la gente te dice, sí, es que yo me puse a orar porque necesito que Dios me guíe para tomar tal o cual decisión, me puse a orar, pero como no me respondió, pues ya, me paré y me fui. No me respondió en 5 minutos, no me respondió en 10 minutos. ¿Sabes qué? A veces Dios no te va a responder ni en 1 hora. Y te voy a decir por qué. Porque lo que Dios quiere en tu tiempo de oración con Él es que entres en su presencia, que te deleites en Él, que estés realmente pasando tiempo con Él. Y entonces cuando tú te enfocas en pasar tiempo con Dios, la respuesta va a venir. Queremos que Dios sea un Dios de microondas, que en 2 minutos tu comida ya está caliente, que en 2 minutos tú tengas la respuesta. Me senté a orar 2 minutos, pero además esos 2 minutos que te sentaste a orar ni siquiera fueron 2 minutos enfocados, sino fueron 2 minutos en que estabas papaloteando por aquí, por allá, en que contestaste un mensaje y, sí, bueno, te decía, entonces, ¿no? Y no lo vas a escuchar, porque Dios no funciona así. Entonces, necesitas llegar, pasar tiempo en la presencia de Dios para inquirir, para saber, para averiguar si esa palabra que te han dado, esa promesa profética, esa palabra profética, se alinea o no con su palabra, se alinea o no con su corazón, viene de Él o no. Hay veces que alguien se acerca a ti con una palabra profética que resulta que responde a oraciones que tú ya habías hecho, que resulta que está confirmando cosas que Dios ya te había dicho a ti. Es completamente válido pedirle a Dios confirmación de las palabras que te ha dado. Completamente válido. Si tú necesitas estar seguro, si no estás seguro de que una palabra venga de Él o no, si no estás seguro, puedes pedir confirmación. Y Dios es bueno y Dios te va a responder. Yo he pedido confirmación de cosas que Él me ha hablado y Dios me ha confirmado en maneras impresionantes, sobrenaturales. Ahora, no siempre esperes recibir una palabra de Dios de una persona, porque a veces no la vas a tener. Solo espera recibir la instrucción de Dios. Es por eso la importancia de que tú ejercites tus oídos. La manera en que ejercitas los oídos es estando en oración y estando en oración dedicada. O sea, apagas celular, apagas al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, apagas a todo mundo, te apartas a solas con Dios y así es como tú vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablarte a ti personalmente porque resulta que lo que Dios está buscando es una comunión íntima contigo, una relación íntima contigo. Y eso se hace a través de la oración. Pero ahí viene el gran problema otra vez, la falta de disciplina. No nos gusta dedicar más de 5 minutos a algo, no estamos entrenados, y menos ahora con los teléfonos móviles, con la televisión, con las series, con Netflix, con 1000 cosas que llaman nuestra atención. No estamos acostumbrados a estar más de 5 minutos, y de esto hablo en mi podcast acerca de lo que está sucediendo en el cerebro. Lamentablemente en esta generación está sucediendo algo súper triste, que no podemos mantener un enfoque. Estamos viendo la serie de Netflix, pero también estamos viendo Instagram, pero también estamos en Facebook, pero también estamos contestando un mensaje, y a la vez no estamos en nada. Y eso ha afectado también a nuestra vida espiritual. No estamos acostumbrados a estar orando, ya ni digas de rodillas, a estar orando como tú quieras, en la posición que tú quieras, sentado, parado, caminando, como tú quieras, a orar más de 5, 10, 15 minutos. Y eso también es algo que tenemos que cuidar, y es algo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que nuestro cerebro se enfoque y a sanar nuestro cerebro también de todo el daño que están haciendo los teléfonos y las redes sociales en el cerebro. Están causando un verdadero problema.
Para esto te recomiendo un libro que se llama Los Superficiales, que voy a poner aquí abajo, buenísimo, que te explica acerca de todos los daños que están sucediendo en el cerebro a través de eso. Pero eso ha influido en nuestra vida espiritual. Entonces lo que tú tienes que hacer con una palabra profética es llevarla con Dios, escuchar tú mismo de primera mano a Dios, porque a veces estamos acostumbrados a que se acerque fulanito tal y a que nos digan. Dependemos de los demás para escuchar a Dios. Cuando la voluntad de Dios y el corazón de Dios es que cada uno de nosotros, cada quien, escuchemos a Dios de primera mano. ¿Qué harías si no tuvieras a nadie que te guiara, que no estuvieras en un lugar donde no hay absolutamente nadie que te guíe? Entonces, ¿qué te apartas? Entonces ya no lees la Biblia porque dependes de que el pastor te enseñe, y si no, tú no tomas responsabilidad de tu vida espiritual. No, tú tienes que aprender solo a escuchar la palabra de Dios. Sí, hemos sido creados y puestos en una comunidad, hemos sido creados para comunidad, para animarnos unos a otros, para hablarnos unos a otros, para orar unos por otros, y eso es súper importante. Pero no por eso vamos a dejar de lado la responsabilidad que tenemos y la obligación como hijos de Dios de meternos en oración, de meternos en comunión con Él y aprender a escuchar a Dios de primera mano. Entonces, una palabra profética, una promesa profética, es una palabra de Dios, es el deseo de Dios, el corazón y la intención de Dios con respecto al futuro. En una vida, en una familia, en un grupo, en una nación. Eso quiere decir que Dios ya estuvo en el futuro. Dios ya tiene todos los días de tu vida contados, planeados, escritos. Entonces, cuando tú recibes una palabra profética, una promesa profética, quiere decir que Dios ya estuvo en el futuro. Dios te está hablando desde tu futuro, desde tus días futuros, que pueden no ser inmediatos, pueden no ser a corto plazo lo que Dios te hable, sino a mediano o largo plazo. Puede ser corto, mediano o largo plazo las palabras y promesas proféticas que Dios te habla, pero eso quiere decir que Dios ya estuvo en el futuro. Dios ya tiene todos los días de tu vida escritos, porque Él es el alfa y el omega, y porque Él ya declaró el final desde el principio. Y a mí me encanta esta cita de Isaías 46:10. Dios ya vio el final de todas las cosas, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, desde el principio. Él ya tiene todos los días de tu vida escritos y planeados. Solo es tu decisión si caminas en esos planes o no. Que Dios te da libre albedrío para caminar en su llamado, en sus caminos, en lo que Él ya escribió para ti o no. Tú tienes completa y absoluta libertad. Y cuando Él te da una palabra profética o una promesa profética, es algo que Él ya planeó y que ya escribió para ti. Pero como es tu opción y tu libre albedrío, parte de tu libre albedrío, decidir caminar en ello o no, decirle sí quiero esto que me estás mostrando o no, Él te da libertad. Y es por eso la importancia de orar por las palabras proféticas que Dios te ha dado. Y de ahí la importancia, vamos hacia atrás, de ahí la importancia de registrarlas, de tenerlas vivas y presentes y no olvidarlas, como hace mucha gente. Le dan una palabra profética y lo olvida y ni siquiera se acuerda, y 10 años después, de veras me dieron, pero no pasó, Dios es un mentiroso. Oh, no, Dios no es un mentiroso, lo que pasa es que tú no creíste y no oraste por esas palabras proféticas. Todo esto significa que cuando cuando una palabra profética es soltada desde los cielos y te es dada, ya ha sido determinada, ya ha sido establecida en el cielo. Lo que Dios te dijo ya se estableció en el cielo para que suceda en tu vida, ¿ok? Ya está lista para ser traída a la tierra, para ser traída a tu vida, para que se lleve a cabo en tu vida. Otra vez puede ser a corto, mediano o largo plazo. Esto ya está en el corazón de Dios. Esto es lo que yo tengo para ti.
¿de acuerdo? Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Esto quiere decir, una palabra profética te da luz acerca del futuro, acerca de un área específica en tu vida, en tu familia, en tu congregación, en tu nación, en algún grupo. Es decir, ahora tú no puedes ver claramente cómo se va a desarrollar una situación, determinada situación por la que tú estés inquiriendo en tu vida. No sabes qué va a pasar acerca de un asunto. En otras palabras, tú estás en completa oscuridad con respecto a esto. A lo mejor tú estás en completa oscuridad de aquella palabra profética que Dios te dio, que te llevó a este tiempo de prueba, ¿cierto? Bueno, lo que quiere decir aquí segunda de Pedro es que una palabra profética enciende la luz en esa oscuridad y te deja ver lo que antes no podías ver. No sabías exactamente cuál es el plan de Dios para mi vida, cuál es el plan de Dios para mi ministerio, cuál es el plan de Dios para mis hijos, para mi familia, para una decisión importante que voy a tomar, para un negocio que quiero tomar, para un trato que tengo que cerrar, para buscar algún proveedor que necesito para mi negocio. No lo sé, tantas situaciones tan diversas que puedes estar enfrentando, que enfrentamos en la vida cotidiana. Hay momentos en que tenemos que tomar las decisiones más importantes de nuestra vida y estamos en completa oscuridad, es decir, en completo desconocimiento de qué es lo que Dios tiene para nosotros, y tenemos diferentes opciones y tenemos diferentes alternativas, pero queremos eso también es súper importante, querer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Realmente, si tú haces tu propia voluntad, te vas a regar, te vas a equivocar, te va a doler, te va a costar trabajo. Cuando tú le preguntas a Dios y le das la importancia, le das la voz y la decisión en tu vida de qué es lo que Él quiere, Él siempre te va a llevar más allá de lo que te imaginaste, a un camino más alto, porque su palabra dice que son más altos sus pensamientos que los tuyos, y realmente lo son. A veces hay cosas que no entendemos por qué pasan, cómo pasan, pero realmente los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Nuestros pensamientos son así de chiquititos, así de limitados, y los pensamientos de Dios son enormes, porque además, como acabamos de mencionar, Él ya vio el futuro. Entonces es mejor encomendar todas las áreas de nuestra vida, el presente y futuro. Entonces, una palabra profética lo que hace es que te alumbra lo que antes no habías visto, lo que no podías ver, lo que no sabías. Te hace ver lo que Dios tiene para ti en el futuro. Ahora, a veces la palabra profética, la mayor parte de las veces, y me atrevo a decir 99.99% de las veces, la palabra profética no te va a dar todo el panorama. Y la razón por la que la palabra profética no te va a dar todo el panorama, sino solo te va a dar una pista de lo que necesitas saber, es porque, como hemos mencionado en los capítulos anteriores, si supiéramos todo el panorama, dejaríamos de depender de Dios, porque así somos los seres humanos, porque nos volvemos engreídos, porque nos volvemos autosuficientes y creemos que las podemos todas y que las sabemos todas, y dejaríamos de depender de Dios. Y lo que Dios quiere es que dependamos de Él, que estemos pegados a Él, porque de Él mana la vida, porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Él. Y si Él nos da todo el panorama completo, vamos a pensar que todo desciende de nosotros, que todo es por nuestra gran sabiduría y porque somos buenazos en todo, y dejaríamos de depender de Él. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, la palabra profética que te va a dar luz en ciertas partes del futuro, te va a hacer saber ciertos detalles o ciertos periodos o ciertas cosas
de tu vida, no el panorama completo. Como mencioné anteriormente, la palabra profética revela el corazón de Dios con respecto a una situación. La palabra profética, por lo tanto, es buena y anima, porque, como dice Jeremías 29, sus pensamientos son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Por lo tanto, la palabra profética no te va a traer condenación y jamás te va a decir, pues ya la regaste y ya que terminó tu vida, ya no hay forma de levantarte, ya no hay. Una palabra profética no te va a traer condenación, no te va a hacer sentirte un fracasado, un derrotado, eso no. Porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Una palabra profética te habla de un buen futuro y te habla de la esperanza. Muchas veces, con esto no quiero decir que con la palabra profética siempre escuches lo que quieres escuchar. A veces vas a escuchar lo que no quieres escuchar. Pero si viene de Dios, lo vas a tomar y va a ser de bendición para ti. Dios tiene planes asombrosos y poderosos para nuestra vida. Y el enemigo no quiere que tú cumplas tu destino profético, no quiere que cumplas los planes de Dios, no quiere que camines en ese llamado que tú tienes, porque eso significa el fin de su reino en esa área de la vida, en tu familia, en tu linaje, en tus hijos, en tus generaciones, en tu nación, en tu congregación, y va a hacer todo lo que pueda para evitar que esos planes se cumplan. Por lo tanto, Él va a hacer la guerra y Él va a contender contra la herencia que tú ya tienes en Cristo, aquello que Dios ya escribió para ti, aquello que el Señor ya planeó para ti. Él va a traer desánimo, Él va a traer fatiga, depresión, tristeza y cualquier cosa que Él pueda traer para evitar que tú camines en tu destino profético. Él va a hacer absolutamente todo, y una de las cosas que también hace es que te va a desanimar y te va a decir, no, sabes que estás muy cansado. Además, ¿para qué oras? Mira, ¿ya has orado? ¿Cuánto tiempo has orado? ¿Has orado mucho tiempo y no ha pasado nada? ¿Ha pasado? No. Porque Dios no quiere tu bien, porque Dios ya lo que te habló es mentira, porque lo que Dios te prometió ya no lo va a cumplir, porque ya pasó mucho tiempo, porque la promesa profética, la palabra profética ya expiró. ¿Para qué oras? Una de las cosas contra las que el diablo va a luchar en tu vida es contra que desarrolles una vida fuerte de oración. El diablo va contra tu vida de oración. El diablo no quiere que ores, porque él sabe que cuando tú oras, los planes de Dios, lo que Dios tiene ya preparado en el cielo, baja a la tierra. Cuando tú oras, vas a conocer a Dios más íntimamente. Cuando tú oras, eres bendecido. Cuando tú oras, tienes revelación. Cuando tú oras, el Espíritu Santo te va a hablar y va a hacer cosas grandes y asombrosas a través de ti y en ti. Cuando tú oras, vas a conocer a Dios y vas a conocer la presencia de Dios y vas a ser usado poderosamente para llevar el reino de Dios a donde tú te desarrollas. Y el diablo no quiere que tú desarrolles una vida de oración, y por lo tanto va a usar todas sus armas espantosas en contra de tu vida de oración. Una de ellas es el desánimo, una de ellas es la incredulidad, es cansancio, estás muy cansado, mejor ya no ores. Oye, pero es que la serie de Netflix está muy buena, está mejor que, qué aburrido orar. En lugar de ver la serie, en lugar de ver la película, que eso está bueno, que está más divertido, orar, qué aburrido. Además, estás hablando solo, Dios no te oye. El diablo te va a condenar diciéndote que Dios no te oye. ¿Para qué oras? Está más buena la serie. Además, ya la vas a terminar. Y después de que termines, sigue la otra que ya ves que está muy buena. El diablo va a traer todo tipo de distracción y guerra en contra de tu vida de oración. Porque es a través de esa oración que las palabras proféticas que Dios te habló se van a cumplir. Él va a hacer todo lo que pueda contra tu promesa profética. Y es por ello que necesitamos orar. Pero también estamos involucrados en una guerra.
Es una guerra por esas promesas, porque el diablo está haciendo guerra en contra de tu corazón, el diablo está haciendo guerra en contra de tus promesas, el diablo está haciendo guerra en contra de tu familia, guerra en contra de tu llamado, guerra en contra de tu ministerio. Y estamos involucrados en esa guerra, queramos o no. Podemos no pelear, dejar que el enemigo gane, pero después no nos quejemos de que no se cumplen los planes de Dios en nuestra vida. Después no nos quejemos de que esas palabras proféticas no se cumplen y de que no llegamos a ningún lugar. Estamos en una guerra de fe para poseer lo que ya es nuestro. La promesa profética que ya ha sido determinada y establecida para nosotros en los cielos. Recuerda, una vez que la palabra profética es hablada de los cielos a tu vida, esa palabra profética ya está establecida en el cielo. Dios ya la tiene allí en el cielo para ti, para que tú la reclames. Tú lo que tienes que hacer es reclamarla. Es como cuando te dan un cupón. Te dan un cupón para ir a comprar por una hamburguesa gratis. Tienes el combo. Tienes una hamburguesa de estas triples, tienes tu refresco, tienes tus papas, pero además tienes un helado. Es un muy buen combo que en lugar de costarte 1,999 pesos, es gratis con ese ticket, con ese cupón. Pero si tú tienes ese cupón en tu casa, lo guardaste en el cajón para que no se te pierda, ¿verdad? Porque tú quieres ese premio. Allí guardado en el cajón no te va a servir de absolutamente nada porque no te va a caer del cielo ese combo con el que te fue prometido en ese cupón. No te van a tocar. Oiga, es que supe que usted tenía un cupón y vine y le traje su hamburguesa triple con queso deliciosa, con papas. No. Tienes que sacar de ese cajoncito tuyo ese cupón y tienes que ir a la tienda y decirles, oiga, mire, tengo este cupón, es válido porque todavía está en fecha, no ha expirado, reclamo mi combo. Entonces la persona del lugar va a ver, está todo en regla, no es falso, está dentro de fecha, ¿ok? Tienes tu cupón y entonces se queda con ese cupón y te entregan tu deliciosa hamburguesa con papas, refresco y todo lo que tú quieras. Pero no es válido ese cupón si tú no vas a la tienda a reclamarlo. Y es lo mismo que sucede con las palabras proféticas. Tú tienes que reclamar esas palabras si lo quieres, claro, si tú lo quieres. Dios no te obliga a nada, a reclamar nada. Él te las da, esto es lo que tengo para ti, te da el cupón de tu palabra profética, esto es lo que tengo para ti. Necesitas reclamarlo. Y la forma en que tú lo reclamas es a través de la oración. La razón por la que tú reclamas ese cupón es porque confías, porque crees, o sea, tú crees que lo que dice aquí, que si yo entrego este cupón me van a entregar la hamburguesa triple, las papas, el refresco y además el helado, o sea, yo les creo, porque yo no, o sea, aquí está sentado todo esto. Yo no creo que en el momento en que yo llegue me van a decir, ay no, pero ¿qué crees? Lo cotorreamos, solo era el helado y chico. No, tú confías en que lo que aquí dice es lo que te van a dar en el momento en que tú reclames tu cupón, lo que dice tu cupón. Eso mismo sucede con una palabra profética. Tú confías en que lo que Dios te dijo es verdad y qué es lo que vas a recibir. Pero de esto se trata esta guerra de fe por tus palabras proféticas. El diablo te va a tratar de decir una y otra y otra y otra vez y todos los días y a todas horas que no es cierto, que es mentira, que no se va a cumplir porque ya pasó mucho tiempo, porque ya estás muy grande, porque ya eres viejo y o sea, ¿qué edad quieres que se cumpla tu palabra? O sea, ya estás súper viejo, eres tonto, eres incapaz, no tienes estudios, lo que quieras. Te corrieron, te engañaron. La guerra es contra tu fe. Y la manera en que tú peleas esta guerra contra tu fe para reclamar las promesas, para poder levantarte y reclamar las promesas es la oración.
es la oración. Pero no es la oración de un día, no es la oración de 5 minutos, no es la oración de una semana, de un mes, es la oración de estoy aquí de rodillas delante de ti hasta que vea que se cumplan tus palabras, hasta que vea que se cumplan las palabras y promesas proféticas que tú has dicho. Es como un niño. Cuando tú le dices a un niño, te voy a llevar a comprar un helado, te voy a llevar al parque y hoy te voy a llevar, en la tarde te voy a llevar, y llegó la tarde y el niño sabe que ya es la tarde, oye, vamos al parque, es que tú dijiste. Y no te va a dejar en paz hasta que cumplas lo que prometiste. Y si tú no le cumples a un niño lo que prometiste, ¿sabes qué vas a hacer tú? Un mentiroso. Dios no es mentiroso. Dios cumple su palabra, pero necesita que reclames ese ticket. Y la forma otra vez en que lo hacemos es a través de la oración. A través de la oración involucrados en esta guerra. Porque ahora vamos a ver 1 Timoteo 1:18, que nos va a explicar por qué es una guerra. 1 Timoteo 1:18. Este mandato, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Ahora este versículo está tremendo porque aquí Pablo le instruye esto a Timoteo. Timoteo, te dieron palabras proféticas, ¿te acuerdas que te dieron palabras proféticas? En cuanto a tu vida, no sabemos en qué área, no sabemos qué palabras, en cuanto a ti. Y dice, te encargo, por favor, o sea, no descuides esto, es muy importante, te encargo. Cuando alguien te encarga algo, quiere decir que es algo importante. Milites por ellas la buena milicia, la buena batalla. Pablo comprendió que las profecías, aquí Pablo nos está indicando que las profecías no se cumplen así nomás, no se cumplen para los creyentes flojos y perezosos. Y hay muchos creyentes perezosos. Esos creyentes son aquellos que reciben una palabra profética y la olvidan, ni siquiera se acuerdan de qué es hasta 10 años después, y creen que se va a cumplir así con polvito mágico de repente. Cristianos que oraron un día y no volvieron a orar por esas palabras y luego culpan a Dios de que por qué no se cumplió. Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que pelear una guerra, que no puede ser flojo, que no puede ser perezoso y necesita pelear la guerra que hay en contra del cumplimiento de esas promesas. Hay una guerra en la que estamos involucrados aquí. El enemigo quiere robarte las promesas que Dios tiene para ti. Quiere robártelas haciendo que las olvides, que no creas, que dejes de persistir y perseverar hasta que las veas cumplidas. Ahora vamos a ver Deuteronomio 2:24, que nos da una clave súper importante y poderosa, y me encantó cuando lo leí, acerca de que nos va a dar un poco de luz acerca de las palabras proféticas. Deuteronomio 2:24 dice: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. En este versículo de Deuteronomio vemos que Dios ya le había dado a su pueblo por posesión esta tierra. O sea, Él ya les dijo, esta tierra te la doy, ya la tengo para ti. Esa promesa ya está asentada en el cielo, esta tierra va a ser tuya. Pero después Él les da una instrucción. Les dice, levántense, salgan y pasen por el arroyo. He aquí entregado en su mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Él les da esta instrucción de levantarse, pero después les dice, comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Aquí Dios le dijo a su pueblo que Él ya les había dado las tierras que rodeaban a todas estas naciones impías. Pero después les instruye
que contiendan por esta tierra, que peleen por esta tierra, que entren en guerra por esta tierra que Él ya les había dado. O sea, Él ya había determinado que esta tierra era suya, pero ellos tenían que ir a tomarla. Esto quiere decir que una cosa es recibir algo y otra cosa es poseerlo. Por ejemplo, en una tienda departamental aquí en México, cada año, en tu cumpleaños, te regalan una botella de vino. Ahora, esa botella de vino, llegando el mes de tu cumpleaños, esa botella de vino ya es tuya. Porque voy a decir cualquier cosa, tienen 10 clientes que cumplen años en ese mes. Esos 10 clientes cumplen años en ese mes, en el mes de julio. Por lo tanto, la tienda departamental ya preparó 10 botellas. Esas botellas ya están dadas a esos clientes. No se las van a dar a los clientes que cumplan en agosto o en diciembre. Están ya determinadas para los clientes que cumplan años en julio, que son 10 clientes, 10 botellas. Pero esos clientes, cada uno de esos clientes tienen que ir a la tienda departamental a decir, mira, este es mi cumpleaños, esta es mi fecha de nacimiento con su identificación, mi fecha de nacimiento, vengo por la botella que me corresponde. La tienda departamental ve la identificación de esta persona, sí, si es la persona, correctamente es la persona para la cual es la botella, ve sus registros, sí, muy bien, los compara y le da la botella que ya estaba apartada para él, pero no se la iban a ir a dar si él no iba y reclamaba esa botella. Ya estaba comprada por la tienda departamental para ese cliente, pero el cliente tuvo que ir a reclamarla. Así, Dios aquí les había dado la posesión de esta tierra de los amorreos, pero ellos necesitaban ir y comenzar a poseerla y entrar en guerra con su rey para tomar posesión de la tierra. Una cosa es recibir algo y otra cosa es poseerlo. Tú recibiste la botella, pero no la posees hasta que esté en tu mano, ¿de acuerdo? La posesión de algo, la posesión de esta tierra involucra guerra. La posesión para el pueblo de Israel, en este versículo vemos en Deuteronomio 2:24, la posesión de la tierra para el pueblo involucraba guerra. Tenían que entrar en guerra con el rey de la tierra para poder poseerla. Pero la tierra ya era suya. Del corazón de Dios, esa tierra ya era suya. ¿Qué habría pasado si el pueblo de Israel no hubiera peleado por la posesión de esta tierra? No la habrían poseído, no estarían en esta tierra, no la habrían tomado. En este versículo vemos 3 frases clave. Número 1. Dice la palabra, he aquí, he entregado en tu mano. Ya lo entregó. Esa palabra ya está destinada, ya está enviada. Número 2, tomar posesión de ella. Y número 3, entra en guerra con. Esas son 3 palabras clave que vemos en este versículo de Deuteronomio 2:24. Esto nos muestra que Dios ya ganó la batalla en el futuro, o sea, la batalla, la guerra en la que el pueblo se iba a involucrar en este tiempo, Dios ya la había ganado en el futuro porque ya les había dado la tierra, ya esa tierra ya estaba ganada. Pero ellos tenían que ir y poseerla, poseer lo que ya era de ellos, ir por su botella, ir por su combo de hamburguesa, tenían que ir por ella. Porque nadie se las iba a llevar hasta su casa, porque nadie sabía que tenían el ticket. ¿Cómo iban a tomar posesión de ella? A través de una batalla, a través de una guerra. Dice, entra en guerra con él, con este rey.
Aunque Dios ya les había asegurado a los israelitas que la tierra debía ser suya, ellos aún así tuvieron que pelear contra el enemigo. De no haberse involucrado en guerra contra el enemigo, no habrían podido colocar sus pies en esa tierra y disfrutar de todo lo que esa tierra tenía para ellos. Una cosa es recibir algo y otra cosa es poseerla. Posesión involucra guerra. Para poseer un territorio que Dios ya te dio, necesitas pelear. ¿Por qué? Por todas las razones que ya comentamos. Porque el diablo no quiere que entres en tu tierra prometida, porque el diablo no quiere que inicies una familia, porque el diablo no quiere que inicies un ministerio, porque el diablo no quiere que triunfes en ese trabajo, porque el diablo te quiere sacar fuera de ese trabajo, porque no quiere que establezcas el reino de Dios ahí donde tú te encuentras, porque el diablo quiere arruinar tu familia, porque el diablo te quiere destruir, así de sencillo, el diablo te quiere destruir. Por eso no quiere que cumplas el propósito, que no quiere que alcances y que se cumpla esa palabra profética que fue hablada sobre tu vida. Estás en guerra. Quieras o no, te involucres o no, estás en guerra. Es a través de una pelea de fe que podemos conocer más a Dios, que somos fortalecidos en Él, que somos fortalecidos en nuestra fe. Y aquí vamos de vuelta a Primera de Timoteo, porque Pablo le dijo a Timoteo que milites por ellas, por las palabras proféticas que le habían sido habladas, que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Si mantener fe y buena conciencia fuera fácil, Pablo no le habría insistido a Timoteo que peleara por ello. Mientras tú estás de camino a esa promesa que Dios te dio, mientras tú estás pasando por este tiempo de prueba, de camino a las promesas que Dios te dio, hay una guerra sobre tu fe y hay una guerra sobre tu buena conciencia. Hay una guerra. Y lo puedes ver cuando muchas veces tú te despiertas con un gran desánimo, tú te despiertas con una voz que te está diciendo no ores y no pelees porque ya para qué. Porque si Dios realmente lo hubiera querido ya habría sucedido, porque es mentira, porque esa persona ni siquiera te habló de Dios, desde el corazón de Dios, porque escuchaste mal, porque leíste mal, porque no sabes escuchar, sabes que no sabes escuchar la voz de Dios. Te equivocaste. Hay una guerra en contra de tu fe y hay una guerra en contra de tu buena conciencia para perseguir esas palabras proféticas y promesas proféticas que Dios te dio. Cuando la promesa o palabra profética aparentemente tiene un retraso, está retrasada, debemos persistir en oración para derribar todos los muros de oposición y para evitar que el desánimo y la amargura edifiquen muros en nuestras vidas. Debemos orar hasta que veamos cumplirse esa palabra profética que Dios nos ha dado. Y esto solo es para valientes.